a partir de lo que ha sucedido con el dólar, algunos comercios ya presentan en su puerta, en sus vidrieras, algunos cartelitos que dicen no estamos vendiendo este producto, no solo por falta de stock, sino porque no hay precios, digamos, no hay listas. Es el tema que ya mismo estamos analizando junto con Flor Barragán y con nuestro invitado, que es Fabián Castillo de FECOBA. Muchas gracias, Fabián, por estar junto a nosotros. Un gusto poder estar con ustedes acá. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo analiza usted esta situación, ¿no? El hecho de, por ejemplo, ir a comprar un producto que tal vez tiene algún insumo importado o no, y que quien lo va a comprar dice, bueno, no me lo están vendiendo. Sí, la verdad que es la pregunta, ¿no? En las últimas horas, en los últimos días, venimos todos preocupados y ocupados. ¿Cómo podemos hacer para destrabar esta situación difícil que estamos viviendo? Primero aclarar que las pymes no somos formadores de precio. Recibimos los costos y los tomamos los costos. Y como decía mi abuelo, vendemos lindo, bueno y barato, porque es la única forma de acercarnos al cliente que tiene necesidades como lo que está viviendo en este momento. La verdad que en las últimas horas hemos recibido cantidad de llamadas de cámaras y de instituciones pidiéndonos cómo hacemos justamente para destrabar esta situación. El comercio interno es el alma de la Argentina. Necesitamos que haya mayor cantidad de oferta, obviamente, mercadería y que viene a través de los costos que tienen las materias primas, ¿no? Las materias primas son claves en esta circunstancia. Bueno, generar un factor positivo, generar credibilidad y sobre todo ahora una nueva administración del Ministerio de Economía, que necesitamos, obviamente, que en los próximos minutos, horas, no mucho más de eso, de reglas claras. Lo primero, antiinflacionarias. El gran problema que tenemos hoy es la inflación. No entender que un país con una inflación como la que estamos teniendo es imposible sostenerlo en el sistema. Y Fabián, basta caminar la calle, ¿no? Las avenidas, sobre todo las avenidas comerciales en la Ciudad de Buenos Aires, por donde me muevo yo, pero seguramente en distintas partes del país, para ver esos cartelitos que ponen los comercios que dicen, desde hoy 20% más, o te dicen, hoy herramientas no se venden. Digo, ¿por qué pasa esto? Porque también uno escucha en la tele, no, los especuladores, y me imagino que el comerciante no va a ser un especulador. Digo, ¿por qué está pasando esto? Es clave esa pregunta y entre todos tenemos que buscar las respuestas. La respuesta a eso es lo que venimos atravesando desde el COVID para acá o antes del COVID hacia esa situación. Para el pequeño comerciante, para la pyme, su estante es su vida, es su constante financiamiento ante diferentes circunstancias. Y ver hoy que no puede reponer la mercadería o no hay precios de referencia ante esta situación, es lo que hace justamente de que no genere de saber si está vendiendo bien o está vendiendo mal, si va a poder reponer o no la mercadería. Creo que entender que el comercio es el alma de los pueblos, como decía Manuel Belgrano, tenemos que entender que la economía interna es la que hay que sostener. Y hay que generar políticas para la microeconomía de todos los días. Saber que ese comerciante tiene que levantar las persianas, tiene que mantenerse, tiene que sobrevivir a estas circunstancias. Por eso hablamos del tema del tiempo. El tiempo en este momento necesitamos que sea inmediato para poder dar esas respuestas. Y Fabián, ¿cuál cree usted que sería la alternativa a la solución, ¿no? Porque, bueno, Flor planteaba el tema de las herramientas, pero hay otros sectores también que, no tienen insumos dolarizados, o por lo menos eso es lo que creemos, lo que percibimos, y que también manifiestan que no pueden poner a la venta determinados productos porque no tienen lista de precios, lo que usted decía recién. ¿Cuál es la alternativa, cuál es la solución inmediata para esto? Inmediato, bueno, primero mandar un mensaje positivo, de credibilidad y que haya un factor de creer en el sistema y que no se va a cortar la cadena de valor. Lo hablamos fuera del aire recién. Hoy, ¿qué pasó? El comerciante, después de lo que venía, tuvo que autofinanciarse, tuvo que firmar cheques. Si nos encontramos en este momento que no hay movimiento comercial, ¿cómo va a ser para levantar esos cheques? Empecemos a ver también, hay que pagar aguinaldos. Este mes es un mes muy complicado para la comercialización y la industrialización pyme. Porque es sostenerse, es ver en el día a día cómo hace para llegar mañana a la mañana. Bueno, esas son las políticas. Las políticas tienen que dar un factor positivo de esa autofinanciación, de sostener el sistema. El sistema no es tan complicado cuando uno lo empieza a ver sector por sector. Hay cuestiones que son transversales, pero otras que tienen que ver exclusivamente con cada uno de esos sectores. Y cuando uno empieza a mirar el tema de materias primas, las últimas medidas del Banco Central o que vienen anteriormente, siempre hay un factor de algún tipo de insumo que es importado. Un 10, un 15, un 20, cada uno en su lugar. Bueno, eso ha influido también en el tema de los costos. Como dije al principio, las pymes no somos formadores justamente de esos costos, los recibimos los costos. Ahora, analizar esas políticas de Estado es lo que tenemos que hacer, esa cogestión público-privada entre las entidades gremiales empresariales, en este caso, que somos las que recibimos las demandas,
es lo que nos tienen que abrir las puertas justamente las instituciones del Estado para poder resolverlos. Ahora, Fabián, me intriga mucho saber cómo impacta en un comerciante, digo, no sé, pienso en alguien que vende ropa en la calle Avellaneda. Prende la tele, ve que el dólar paralelo está 250 pesos, dice dólar blue, tal. El comerciante paga en pesos, digamos, su proveedor, la fábrica, importa al dólar oficial de 120 pesos. Digo, ¿cómo ese dólar paralelo blue que pica, que creció tanto, impacta en ese comerciante que está en su día a día y posiblemente ni siga la economía del país? Sí, es la pregunta no de ahora, sino hace décadas, ¿no? Porque en la Argentina, a diferencia, no digo de otros países en el mundo, sino en la región, porque está la economía dolarizada. Es por la propia inseguridad del peso. Hoy no hay un valor de referencia con respecto al peso. El peso lo hacemos todos los días nosotros en creer en nuestra moneda. Bueno, hay influencias hacia ese espacio, la sensibilidad de cuánto está el blue, cuánto está el oficial, etc. Pero hay una modificación clara que hay que hacer de acá hacia adelante. ¿Cómo hacemos todos los argentinos para volver a creer en nosotros mismos? Y eso es una parte también en función del Estado. El Estado nos tiene que dar ese liderazgo. Como nos pasan, las pymes somos familia. Y nos decimos todos los días, los que somos jefes de familia, llevar a nuestra familia esa seguridad de poder sostenernos, ¿no? en las cosas vitales de todos los días. Fabián, mientras estamos hablando, aparecen aquí detrás en la pantalla algunos justamente de los carteles a los que hacíamos referencia recién con Flor, ¿no? Por hoy se agrega un 20% de recargo a los precios actuales, no solamente decíamos, en herramientas, tal vez también en ropa, ¿no? En vestimenta, No, en todo, que ha aumentado en las últimas 48 horas entre un 20 y un 30% en función de esto que dice usted, de no perder. Ahora, la alternativa del otro lado de algunos sectores es control de precios en toda la economía, incluida en la de las pymes. Digamos, ¿es esa una alternativa viable que ha sido tan cuestionada por sectores de la oposición y por sectores del oficialismo también, pero que a las claras en algunos sectores productivos parece ser una alternativa de solución? ¿Cómo lo ve usted esto del control de precios? Los que somos sexagenarios, y esto me hago cargo yo, no ustedes, de ese tema, tenemos la experiencia, ¿no? La voz de la experiencia. Yo soy tercera generación en el comercio, en la industria, en el sector del calzado. Y la verdad que nunca dio resultado el tema de control de precios. Uno lo que tiene que empezar a analizar es dónde está la raíz del problema. Y la raíz del problema viene de generar políticas de estabilización, ¿no? Políticas de creer en el sistema. Porque la verdad que cada uno de nosotros necesitamos saber a la mañana qué va a pasar cuando nos levantamos y que si levantamos las persianas, cuáles son los costos nuestros para poder reponer la mercadería. Hoy no hay una seguridad con respecto a ese tema. Bueno, hay que empezar en la raíz del problema. La raíz del problema está entre las materias primas y cuáles son las políticas de Estado que nos hacen justamente eso, ¿no? Trabajar tranquilos, poder dar trabajo. El trabajo es la dignidad del hombre. Si el mundo está preocupado hoy, es cómo sostener el trabajo. Hoy la digitalización, nuevas formas que tenemos de vender, esta amplitud de la vidriera, ¿no? A través de los teléfonos celulares, es otro tema también, pero que hay que analizarlo en conjunto. Pero a su vez, analizarlo sector por sector. Lo que destraba realmente la microeconomía es ver dónde empieza cada una de las raíces de esos problemas. Ahora, ese 20% que vemos en algunos cartelitos que figuran en algunos comercios, ese 20% ¿de dónde surge? Imagino que parte de la respuesta viene por el lado de la incertidumbre. Y una vez que se aclara esa incertidumbre, si es que se aclara, sale la ministra a hablar de algunas medidas, ¿puede llegar a bajar los precios o se quedan ya con ese aumento del 20%? La verdad que cuando uno ve un porcentaje, es lo que trata de sobrevivir es esa pyme, ¿no? Porque si hoy no hay lista de precios, porque no sabemos dónde nace justamente este problema, ¿qué quiere el comerciante? Poder vender y no bajar las persianas. Si no ¿qué hace? Ese 20%, como vimos recién, es lo que siente él, que tiene que sostener ese 20% para no perder. Porque el problema es ese. Imaginemos, ¿no?, un comercio o una industria con sus estantes vacíos. ¿Qué vende? ¿Qué hace para comercializar? Entonces ese pequeño stock que tiene hoy, lo tiene que sostener. ¿Cómo lo sostiene? A través de que el proveedor le dé una lista de precios. Y ese proveedor tampoco tiene lista de precios, porque también los insumos no tienen lista de precios. Entonces ese 20% es decir, bueno, por lo menos resguardo ese 20%. Ahora, el factor también clave es el consumidor. ¿Qué precio? ¿Qué es barato? ¿Qué es caro? Y hoy valida todos los precios el consumidor. Exactamente. Entonces, miremos estas puntas, ¿no? Tenemos una concentración de materias primas histórica en la Argentina, que hay que de una vez por todas abrirla, tiene que haber mayor cantidad de oferentes de materias primas, eso va a descomprimir el sistema inflacionario, ahí empieza. Y el otro tema es el consumidor. El consumidor prioriza
su sueldo todos los días. Eso de achicar, de 1 al 30, ¿no? De llegar a fin de mes, 1 al 20, 1 al 15, bueno, termina consumiendo calzado en lo último que tiene de la escala de valor. Ahora, tiene valor agregado el calzado. Son 7 oficiales. Y digo este ejemplo como pasa en la mayoría claro, como de los propio. productos, ¿no? Pero es muy importante generar estas políticas de Estado. Fabián, le agradecemos muchísimo que haya venido con nosotros aquí a la Televisión Pública a contarnos cuál es la realidad del sector en el marco de, claro, bueno, la situación general que atraviesa el país, también parte del mundo, con un ámbito financiero que realmente complica. Y en la cotidiana, la de todos los días, con esto, ¿no? A veces la falta de abastecimiento. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. La verdad que me siento siempre como en casa acá. Así que para lo que necesiten estamos siempre presentes. Muchas gracias. Seguimos con toda la información.